Bueno, luego de tantas horas de debate y de tanto intercambio, yo quiero señalar en principio, Presidenta, la importancia de la hora en la que estamos llegando a votar esta reforma, que como se ha dicho es necesaria, pero quiero destacar el respaldo popular de esta reforma, porque esta reforma es llevada adelante por la coalición de gobierno, que representa aquí a la mayoría de los uruguayos. Y ese es el respaldo que tiene y la legitimidad que tiene esta reforma que estamos encarando. Pero entre tanto debate, recordaba una anécdota personal, Presidenta. El 15 de febrero del 2020 me tocaba asumir como senador, un alto honor, pero era una fecha también importante porque asumían en el Senado 2 expresidentes y 2 exvicepresidentes. Asumían el expresidente Mujica, el expresidente Sanguinetti, también el exvicepresidente Astori y la exvicepresidenta Lucía Topolansky. En ese momento de emoción para alguien que viene del interior de Canelones, bajo y saludo a quien siempre respetamos mucho, que es el exvicepresidente Astori. Y en eso se acerca el presidente Sanguinetti. Y en ese intercambio, Astori le dice a Sanguinetti, yo terminé ahí como testigo privilegiado, dice, bueno, veamos en qué puedo ser útil en este periodo. Y Sanguinetti le dice, mire, usted va a ser muy útil en encarar la reforma previsional, como ya nos ayudó. Y hoy recordaba ese momento, el primer día de la legislatura, que ponía en valor la importancia de este día. Si el 15 de febrero del 2020 era importante, vaya, si es hoy importante que estemos encarando ese problema. Y añadía Astori, este es el principal problema del déficit. Si el gobierno que está y si en esta legislatura no se encara una transformación, triste será la suerte de los gobiernos que vengan. Y esa es la realidad. Porque cuando hablamos de sustentabilidad, que yo en mi anterior tarea lo usaba mucho, estamos hablando de poder pagar las jubilaciones futuras. Hay que hablar en claro, hay que hablar en castellano, hay que hablar en criollo. Lo que está en riesgo es la posibilidad, precisamente, de asegurarle a los más jóvenes que puedan cobrar sus jubilaciones luego de aportar y de trabajar mucho tiempo. Ese es el problema, que no es un problema del Uruguay, que es un problema derivado de una gran suerte, que es esta situación de que vivimos mucho más. Ventajas en la medicina, ventajas en la calidad de vida, vivimos más, el mundo cambia y esto seguirá cambiando. Por tanto, lo que está haciendo el gobierno en principio es cumplir con su compromiso, pero a su vez asumir de frente un problema, porque a los problemas se les mira a los ojos y se les resuelve, no se les esquiva, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Este proyecto de ley se ha sentado sobre 3 bases fundamentales. El respeto a los derechos adquiridos, primero. Segundo, el estudio de que con legitimidad tenían expectativas aquellos que están en el entorno de los 50 años, para los cuales se abre un periodo amplio de transición, medido, trabajado. Y luego, lograr mejores ingresos para todos los tramos, y en particular para los tramos más sumergidos, para los más bajos, generando instrumentos novedosos. También quiero destacar, entre las tantas cosas que suma, lo de la jubilación activa. Y esto por un principio que recién hablábamos con la senadora Sanguinetti y me ha generado mucho ruido a lo largo del debate de hoy, y es la concepción que tenemos del trabajo. El trabajo es muy bueno, el trabajo es necesario, el trabajo dignifica. Y para mí, que hoy tengo 47 años, la posibilidad de poder jubilarme a los 63, los 65 y después poder seguir trabajando, me entusiasma. Y entusiasma a mucha gente. O hablen esto con la gente de 30 y pico de años, cómo entendió rápidamente que podrá cumplir con determinados años de trabajo, se podrá jubilar y luego podrá tener otro ingreso. Y eso cambia la vida. Pero no solo por lo económico. Cambia la vida porque uno va a seguir siendo útil por mucho tiempo más. Útil a la sociedad, va a poder seguir aportando y seguir trabajando. Eso es una riqueza enorme de este proyecto. Por otro lado, Presidenta, quiero destacar el proceso.
el proceso, que si no fue más rico es porque ha habido una decisión de no aportar al proceso. Lamentablemente, a mí me hubiese gustado que la oposición aportara muchísimo más, pero ha habido una decisión de no participar activamente de este proceso, que como se ha dicho aquí, se abrió con la ley de urgente consideración, que tuvo todo un trabajo técnico primero y un trabajo político después, con centro en el Parlamento Nacional. Esto es algo muy importante, Presidenta, y que usted lo destaca permanentemente. Aquí se están decidiendo las grandes cosas del país en este gobierno, en el Parlamento Nacional, donde está representada la ciudadanía. Y así el gran trabajo en Cámara de Senadores. Y así el gran trabajo que agrega modificaciones en Cámara de Diputados. Modificaciones que estamos aprobando hoy con la mayoría de la coalición republicana. Las estamos aprobando porque han enriquecido el proyecto. Y nosotros, como Partido Colorado, hemos participado desde el día cero. No estuvimos ajenos a este trabajo. Nuestros técnicos, nuestros políticos participaron en la elaboración del proyecto, luego en las modificaciones del equipo técnico, luego en el Senado y hasta el último día, como señalaba el senador Coutinho, aportando mejoras a este proyecto. Nos hemos sentido incluidos y por eso nos sentimos parte. Y por eso este proyecto también es nuestro proyecto, es un proyecto del Partido Colorado. Los últimos aportes, yo le decía en broma al presidente que a algunos le habrán echado agua a la leche, pero que el Partido Colorado le pone omega 3. Porque los aportes del Partido Colorado fueron en la mejora del proyecto. De hecho, cuando nosotros establecemos la causal jubilatoria normal a partir de los 63 años, también la atamos a que tenga un valor importante aquel que más años aportó. Por tanto, va en la línea del proyecto de ley. Por otra parte, estamos consiguiendo, con la baja del IAS al 8% en la franja más baja en el 2024 y al 6% en el año 2025, sumado al anuncio del presidente de la República del 2 de marzo, abatir en un 20% el IAS en este periodo de gobierno. Quiere decir que este periodo de gobierno está bajando el IAS, un impuesto injusto, en un 20% en este periodo. Y eso es una renuncia fiscal de 70 millones de dólares. Y ese dinero es dinero que se vuelca a la economía, porque ahí también hay otra cuestión, y es cómo nos paramos frente a los impuestos. Y cómo esta renuncia tributaria termina mejorando la vida de mucha gente, porque esto entra en el circuito económico. Esto no queda en rentas generales y queda en el mercado, queda generando más oportunidades. Y ese es un gran aporte que logró el Partido Colorado con aceptación, en este caso, del Poder Ejecutivo. Por último, nosotros planteamos la corrección de un error de diseño que tenía el proyecto de ley y que tenía que ver con ese salto, ¿verdad?, para quienes de un día al otro saltaban en 3 años la edad para jubilarse. Hemos corregido ese error de diseño, por eso digo que hemos aportado, esto fue bien recibido por el equipo que lideró la reforma. Esto tiene un costo del entorno de los 50 a 60 millones de dólares, pero es por una única vez, no es todos los años, es para corregir ese error y nos adelantamos a un problema que eventualmente íbamos a tener con las personas que estaban en esa franja. Desde ese cambio aportado por el Partido Colorado, quienes nacen en el año 73 se jubilarán con 61 años y así sucesivamente hasta el 77, que se jubilarán con 65 años. Para el Partido Colorado esto tiene que ver con nuestra matriz, que es precisamente la que se ha mencionado aquí desde temprano, que es la ética de la responsabilidad, que tiene que ver con la historia de nuestro partido, tan identificado con nuestro país porque fue el partido que fue por mayor tiempo gobierno en este país. La ética de la responsabilidad supone, Presidenta, actuar de acuerdo a determinados principios, a determinados valores y no llevados por la ética de la convicción, que en términos de Weber era su contrario. Y Weber decía que la única posible en política es la ética de la responsabilidad. Es la única posible en política, es como se debe actuar, el deber hacer en política. Cuando nos llevamos por la ética de la convicción, bueno, hay allí una especie de relato mesiánico, hay allí la creación de una falsa ilusión porque no se aborda el problema,
Y generalmente quienes van por la ética de la convicción no asumen la responsabilidad, porque la responsabilidad se diluye en otros entes, ya sea la sociedad, la gente o eventualmente Dios, se diluye. Hoy lo que estamos haciendo, como señalaba el senador Da Silva temprano, es honrar la ética de la responsabilidad. Por eso este día es tan importante. Estamos cumpliendo con un compromiso electoral, pero a su vez estamos cumpliendo con la responsabilidad de quien gobierna. La responsabilidad de quien gobierna es precisamente esta, la de tomar decisiones a pesar de los costos que puedan tener esas decisiones. Y como decía, eso tiene que ver con la historia de nuestro Partido Colorado. Tiene que ver porque desde nuestro fundador, que se queda en el pago sosteniendo el ejército que logra la independencia, pasando por Joaquín Suárez, que pierde todo en defensa de Montevideo, hasta nuestros días, como se ha señalado, cercano en el tiempo. Yo recordaba ya en el año 89, cuando se presenta una reforma jubilatoria concomitantemente con las elecciones, y el doctor Jorge Valle, que era favorito de las elecciones, dice: eso con el sistema actual no lo podemos pagar. Y es de los pocos del sistema político que dice eso y pierde la elección nacional. Pero en el año 95, 96, tiene que venir el Partido Colorado nuevamente a liderar una reforma de la previsión social para pagar esos cambios que se habían hecho en el año 89, que se habían votado en aquella reforma del año 89. Pero luego, como se señalaba también en la crisis del 2002, cuando nos tocó quedarnos solos en el Ejecutivo y cruzar ese desierto, el presidente Valle tuvo que tomar decisiones que aún hoy está pagando el Partido de Colorado, que ha pagado el 100% del costo de esa crisis económica más grande de la historia. Y lo asumimos y lo pagamos. Vale recordar el costo político que asumió en aquel momento el senador Achugarri, renunciando a toda aspiración política luego de obtener los acuerdos necesarios para sacar ¿qué? El país adelante. Entonces hoy el partido está en su estatus más cómodo, el del gobierno, el de la responsabilidad, el que corre por su sangre, el de asumir la responsabilidad del gobierno. El mundo que enfrentamos es un mundo dinámico, que tendrá cambios. Y sin duda que esta no es la mejor ley. Es la mejor posible, fue la mejor posible, como se dice siempre, la política es el arte de lo posible. Fue la mejor ley que sacamos. Y seguramente no es inmutable, y seguramente haya que cambiar cosas. Seguramente, porque el mundo del trabajo cambia, porque hay un mundo que va al sistema de cuidados. Los cuidados, esto es debate en el mundo, ahí tenemos que poner mucho el ojo. Aquí se crea una comisión que va a estudiar, analizar, ver cuánto del Producto Bruto puede ir a este destino. Vivimos más, es a la misma gente que van a ir más recursos, las mismas franjas etarias. Entonces yo no descarto que tengamos que estar en la próxima legislatura hablando de nuevo de estos temas. No descarto que haya que cambiar incluso alguna cosa. Pero esto es mucho mejor que no tener nada, es muchísimo mejor, porque esto abate el costo fiscal y eso permite que podamos pensar en otras cosas. Y esto no le pone un freno al crecimiento del país. Entonces, lo más irresponsable que podía pasar, como dijimos en su momento, es no tener reforma. Y lo que tenemos es un buen producto legislativo, es una buena reforma. Y el Partido de Colorado va a estar en esta posición, siempre, gobierne quien gobierne. Pero en contraposición a eso está la irresponsabilidad. Y allí es donde hago un llamamiento a la oposición. Es la de no hacer nada, la de la inacción, porque no hay propuesta alternativa, no la tenemos, o no se volcó en los ámbitos en que se los invitó a que se volcara. Por tanto, uno espera a la apertura, la misma que tendrá el partido en cualquier momento y cualquier circunstancia. Hubo cambios, sí, y ahí las contradicciones permanentes, hubo cambios, pero los cambios perjudicaron la famosa sostenibilidad que hoy se cuestiona. También digo que esos cambios no fueron votados por el Partido Colorado. Fue el único partido que no votó esos cambios en su momento. El único. Y así seguiremos,
entendiendo que el camino es el de la responsabilidad, que el camino en política es el de la responsabilidad, honrando el compromiso electoral, representando junto al gobierno de coalición la mayoría que decidió encarar los cambios imprescindibles para el país, y este es uno, pero a su vez honrando la rica tradición del Partido Colorado, su historia, pero fundamentalmente, como siempre, pensando en el porvenir. Nuestra visión es siempre el porvenir, y un partido que tiene su mirada en el porvenir no puede, bajo ningún concepto, dejar de votar este proyecto de ley. Hoy, el viejo Partido de la Defensa, el partido del gobierno en el Uruguay, está apoyando este proyecto de ley y lo hace con absoluta convicción. Gracias, Presidenta.